Lo que vamos a leer es una base de que nos ubica en un momento de donde está un hombre para, digamos, de alguna manera tomar como referencia y ver ese camino que Dios tiene para, como lo tuvo para él, lo tiene para ti y lo tiene para mí, ¿no? Como pasó en él, pasa en ti y pasa en mí. Momentos en los que el Señor está interviniendo, está moviéndose para que tú y yo estemos en los caminos, en los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Génesis 12, versículo 1. Si me queréis acompañar con la lectura, dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Permitidme hacer una oración y empezamos con la meditación de esta porción. Señor y Padre, le damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por su presencia en medio de nosotros. Gracias por permitirnos estar un día más reunidos aquí en su nombre, Señor, y usted en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por la dicha de poder conocerle y de poder meditar en su palabra, aprender de sus consejos, de sus dichos, Señor. Y rogamos que usted obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que su palabra cumpla el propósito, Señor, para el cual usted le envía, Señor. Que nos haga receptores, Señor, de ella, Señor, en nuestros corazones y que nos ayude, Señor, usted a ponerla por práctica, Señor. Gracias por los que podemos estar aquí. Rogamos que usted bendiga a los que nos escuchan también a través de este medio, Señor, y que derrame también su gloria en las vidas de cada uno, Señor, de ellos, Señor. Rogamos su bendición sobre este tiempo, Señor, y que usted permita, Señor, que su Espíritu Santo tome el control de ellos, Señor. Le alabamos y le bendecimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchas veces hay tránsitos en nuestra vida que por distintos motivos nosotros mismos a veces nos alejamos o apartamos o desviamos de esos propósitos, de ese camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si algo es cierto es que en realidad lo único que, como decíamos, podemos hacer es quizás retrasar un poco ello, ¿no? Pero sin lugar a duda, esto no nos viene a decir que el propósito de Dios va a tener su cabal cumplimiento en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de aquellos que han creído y que creen en Él. Aunque más de una vez o más de varias veces a veces, como hemos dicho, interfiramos en esos tiempos. Con Abraham vemos algo parecido en ese trayecto en el que Dios muestra en la vida de Abraham. Esos planes que Dios tenía para él no se vieron alterados por las decisiones que él tomó, ¿no? Por sus propias decisiones. Al contrario, sí, vemos que tienen un cabal cumplimiento y sin lugar a duda esto es la garantía, lo que Dios ofrece, lo que Dios te brinda a tu vida y a mi vida, el que tiene propósitos de bien para cada uno de nosotros. Podríamos empezar poniendo un ejemplo, ¿no? Una empresa,
cuando lanza un proyecto o algo, tiene unos objetivos, tiene unas metas que desea cumplir, ¿no? Y mueve todos sus hilos o estrategias, métodos para obtener aquello. Pero esto es un proyecto que quizá se pueda cumplir, se pueda llegar a obtener o quizás no se pueda llegar a obtener. Pero sin embargo, con Dios es totalmente diferente. Con Dios los planes no se ven alterados. Los planes de Dios tienen un propósito y llegan a un término gracias a la misericordia de Dios en cada una de tu vida. Tú y yo nos podemos ver en diferentes etapas, diferentes situaciones, y uno mismo se puede hacer una autocrítica, ¿no? Y decir, estoy en los caminos, estoy en los propósitos que Dios tiene para mi vida, que nos ayude a analizarnos, que nos ayude el Señor a examinarnos, como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. ¿Y cuánto nos conoce, no, el Señor? Y creo que es necesario que cada uno nos veamos a nosotros mismos y digamos, Señor, permíteme ver si me desvío, si me aparto de tus propósitos, de tus caminos. Es decir, Señor, examíname, como diría el salmista, si hay camino de perdición. Señor, ayúdame a andar en tus caminos, en tus propósitos, en tus veredas, en tus sendas, Señor, guíame. Porque además tú y yo como iglesia, lo que sí que tenemos es una seguridad dada por Dios, no por ti, por mí, no por el que tenga mayor cargo o alguien que tenga más experiencia. No, es dada por Dios, es dada por tu Padre, por mi Padre, es dada por tu Creador, nuestro Dios y Señor y nuestro Salvador. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y esta es la seguridad que tú y yo podemos tener en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus dichos, que siempre estará con nosotros. Él incluso cuando nos desviamos, Él quiere enderezar, Él quiere retomar ese camino para que tus propósitos y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros puedan llegar a ser experimentados también en nuestras vidas. Y en nuestra porción podemos ver cómo Dios nos lleva a esos propósitos, como lo hace con Abraham, nos lleva a ti y a mí cada día a poder ver esos propósitos que Él tiene en nuestra vida. En nuestra porción señala o empieza señalando un pero. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que viene a representar? Algo contrario a aquello que se le había demandado, algo contrario a aquello que se le había pedido a Abraham. ¿Qué se le había pedido a Abraham? Que se vaya, que se aparte a la tierra prometida, o sea, que deje su tierra y su parentela. ¿Pero qué hizo Abraham? Si en verdad sí que hizo algo, fue apartarse de su tierra, pero él continuaba aún con su parentela. Y es aquí justo cuando digamos que podríamos verlo de diferentes formas, pero creo que es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para, digamos, aún pese a nosotros mismos, a veces esperar, ¿no? A veces ver que nosotros nos demos cuenta, a veces que cómo podamos llegar a ver los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y Dios lo encamina una vez más a Abraham a esos planes. Como decíamos, Abraham había salido de su tierra, pero aún seguía con su padre. Impedía este cumplimiento que Dios le había mandado, o que llegase a cumplir aquello que Dios le había mandado. Por lo tanto, como decía, vemos la paciencia de Dios con Abraham, que también lo tiene con cada uno de nosotros. Pero cuando ajusta esos tornillos, porque es necesario que la rueda, por ejemplo, en un vehículo esté bien sujeta, bien apretada. ¿Por qué? Porque de lo contrario el vehículo se va como desviando, ¿no? Y es ahí como Dios ajusta esos tornillos, como Dios aprieta bien para que vayamos en el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque sin lugar a duda,
Abraham pudo haber dejado a su tierra, pero faltaba algo más, y era dejar a su parentela. Una situación quizás difícil para Abraham. Y puede que nos suene incluso hasta triste, ¿no? Tienes que dejar a tu parentela, tienes que dejar a tu familia. Pero sin lugar a duda es necesario que lo veamos de una forma diferente. Es necesario que veamos hacia dónde nos quiere llevar Dios, qué propósitos tiene Dios, qué es lo nuevo que tiene Dios preparado para tu vida y para mi vida. Digamos, de alguna manera Dios tiene algo que está viendo, que está haciendo en cada uno de nosotros. Y lo veremos en el propio Abraham. Porque este mismo Abraham que hoy en día le cuesta, digamos, ver, entender o obedecer de forma directa y rápida a Dios, lo veremos en una etapa diferente también. Y es lo que debemos de buscar también nosotros, el cumplir con los mandatos de nuestro Dios y que nuestro Dios nos ayude, porque nosotros, ¿qué podemos por nuestras propias fuerzas? Nada. Es aquel que nos da las fuerzas, es aquel que nos ayuda, es aquel que nos sustenta. Es Dios quien nos hace posible que transitemos sus caminos. Y son seguros, porque como hemos dicho, Dios nos sostiene con su mano poderosa. Dios bendice y cuida de cada uno de los suyos. Y es que cuando transitamos por los caminos de Dios, tus garantías y las mías son firmes por la gracia y la misericordia de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas se verán, lo veremos nosotros y lo verán otros por la gracia y la gloria de Dios. Por ello podemos señalar que Dios estaba llevando a Abraham hacia sus caminos ¿para qué? Para que lo bendiciera, para que de alguna manera Abraham pudiera ver la bendición de Dios en su vida. Y esto es aquello que Dios también está haciendo en tu vida y en la mía. Nos acerca cada día más a sus propósitos. Nos acerca cada día más a sus planes, porque está dispuesto a bendecirnos, a bendecir tu vida, a bendecir mi vida. No importa en qué situación estés, Dios tiene algo preparado para ti hoy también. Y cuánto hemos de anhelar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este día nos podemos preguntar, Señor, ¿estoy en tus caminos? ¿Estoy en tus propósitos? Porque podemos decirle, Señor, ayúdame a poder estar. Ayúdame a retomar ese camino. Ayúdame a estar siempre en tus propósitos. Y hacia ello fue Abraham, a contemplar, a experimentar esos propósitos que Dios tenía en su vida. Y aunque podríamos señalar muchas cosas de Abraham, que ya cuando se encuentra en esos caminos de Dios, permitirme señalar una acción en la que, digamos, se relaciona con la que hemos visto al principio. Otro mandato de Dios, porque es aquel que le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y esta vez no vemos una respuesta media, no es que se va y en el camino se pone a pensar, no es que se va y en el camino se detiene a decir no. Llega hasta el final y está a punto de sacrificar a su hijo. Vemos a un Abraham totalmente diferente. Es, digamos, algo sorprendente en una acción, algo más difícil que la primera, pero sin embargo, con un corazón dispuesto a obedecer a Dios a pesar de todo. Y esta vez, digamos, vemos a un Abraham obedeciendo a Dios, a un Abraham que está dispuesto a todo por cumplir aquello que Dios le estaba demandando. Sin lugar a duda, hay una seguridad que solamente Dios nos puede dar. Hay algo que Dios transmite a cada uno de nuestros corazones y es seguridad. Y si Abraham quería obedecer ese mandato de Dios es porque había experimentado algo en su vida, algo en su corazón. Por lo tanto, quería obedecer
en aquello que el Señor le estaba pidiendo. Evidentemente no iba a ejecutar a su hijo por la gracia de Dios, porque Dios había provisto de un sacrificio, pero estaba probando a Abraham y Abraham obedeció hasta el final. Y es que así tendrían que ser los mandatos de Dios cuando Dios demanda algo de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la valentía. A veces no somos capaces, pero que el Señor nos dé aquello que nuestro corazón necesita, que a través de su Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una invitación a que en este camino que el Señor nos pone, que Dios nos hace transitar, seamos fuertes y veamos en cada situación un momento para decir: Señor, dame más fe, ayúdame a creer, ayúdame a sentir tu presencia, ayúdame a sentir que tú estás ahí, que tú estás bendiciendo. Tú conoces cada situación, tú conoces cada acontecimiento y hazme experimentar y ver qué es lo que tengo que hacer en este camino, Señor. Por lo tanto, una cosa está clara y una cosa es de seguro, que en ese camino que te toca transitar, que nos toca transitar, está lleno de bendiciones de Dios. Él ha preparado las obras de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas, dice su palabra. Por otro lado, Pedro, por ejemplo, también pudo experimentar en ese iniciar de su camino en los propósitos del Señor, algo sorprendente. Cuando terminó, dice en Lucas 5 del 4 al 6, dice: cuando terminó de hablar, refiriéndose al Señor Jesús, dijo Simón, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Porque las cosas cambian cuando tú y yo creemos en Dios, cuando tú y yo confiamos en Dios. Da igual cuál fueron los acontecimientos que pasaron hace una hora, Dios los cambia. Dios, cuando habla y dice algo, confía, creamos en su palabra, confiemos en su palabra. Nos podemos dar cuenta que hay seguridad en todo lo que Dios nos dice. Por lo tanto, hay una invitación a experimentar también, a ver ese poder de Dios, esa seguridad que Dios opera en cada hombre y en cada mujer. Y puede que aquí todos hayamos experimentado de ese Dios. Sin lugar a duda, yo creo que todos hemos visto cosas sorprendentes en nuestras vidas de cómo Dios ha venido operando, ¿no? Podríamos decir 1 cada uno, o 10 cada uno, o quizá algunos más. ¿Por qué? Porque conoces a un Dios maravilloso, conoces a un Dios extraordinario, conoces a un Dios que opera de manera sorprendente en cualquier momento de tu vida. Ahí cuando dices: ya no sé qué hacer, ya no sé dónde ir, ya no sé qué más, dónde buscar, ahí es cuando aparece Dios. Piensas que llega tarde, o pensamos que llega tarde, pero en realidad Dios llega a su hora, en su momento, con el fin de operar, de hacer algo extraordinario en cada una de nuestras vidas. Cuando la mano del hombre ya no puede llegar a más, ahí aparece Dios, ahí rescata a Dios, ahí opera Dios. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y si hay alguien a través de los medios que nos escucha, acércate también a Dios, busca de Dios. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene algo sorprendente para tu vida. Tu vida puede cambiar como Pedro. Hace una hora no pescó nada, no tenía nada. Pero sin embargo Dios tiene mucho para ti. Dios tiene grandes cosas, grandes propósitos. Por lo tanto, busquemos, andemos en sus caminos y vayamos hacia aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin lugar a duda no hay una forma que podamos decir: Dios va a operar así, de esta manera, ahora que empiezas va a operar de esta manera. No, Dios tiene muchas formas de obrar. Dios tiene diferentes formas de obrar en cada uno de nosotros. En cada uno de sus hijos puede obrar completamente diferente.
Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutable es que no puede ser averiguado, que no puede ser a veces comprendido por una mente, por nosotros mismos. Por más que lo experimentemos, por más que lo veamos, a veces no sabemos ni cómo ha pasado. Por lo tanto, ¿qué respuesta hay? Hay un Dios que opera, hay un Dios que hace, hay un Dios que otorga. Por lo tanto, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por siempre. Y con ello, sin lugar a duda, nos quiere decir que son diferentes formas, no pueden ser averiguadas, pero hay algo garantizado, y es que hay un propósito en los caminos de Dios para tu vida. Así que, porque si estamos ya hablando de Dios, opera, como decíamos, de manera sorprendente, como lo expresa también Job. Dice en Job 5:9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Job lo experimentó en carne propia, sufrió muchas cosas, sufrió, para mí, el hombre que quizá, sin contar evidentemente aquel sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, este hombre sufrió mucho. Pero sin embargo, nos deja tantas enseñanzas, tantas cosas, para que en ese camino que le tocó transitar, si lo vemos a Él y nos comparamos a nosotros, dice: Señor, cuán grande eres, porque operas en un corazón que muestra una respuesta satisfactoria, positiva, y donde alaba y engrandece el poder de Dios. Y donde después de toda esa etapa de sufrimiento, después de toda esa etapa que le tocó pasar, vemos la bendición de Dios una vez más en su vida. Y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Dios tiene un camino que nos prepara para transitar a cada uno de nosotros. Y es aquel que cuida y que bendice, y que al final llega algo precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Evidentemente, está buscando, si tiene unos caminos preparados para cada uno de nosotros, está buscando que andemos en ellos. Está queriendo, bueno, diría si queriendo, si Dios quiere, lo hace ya. Pero está dejándote que tú y yo vayamos y recorramos y experimentamos esos caminos que Él tiene para cada uno de nosotros. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál es el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. No es algo nuevo, no es algo que apareció ahora y salió de moda y se ofrece como algo espectacular para un hombre, para una mujer. Hoy en día se está buscando esa vacuna para el coronavirus, que si Dios lo permite y ojalá se pueda llegar pronto, ¿no? Pero hay algo que tiene una validez especial y que da una total garantía, no solamente para una vacuna, sino para toda la eternidad. Y ese es Dios en tu vida, ese es Dios en mi vida. Por lo tanto, no es algo nuevo. Pero sin embargo, también tú y yo lo tenemos. Y por la gracia y por la misericordia de Dios. Por lo tanto, dice, podemos vernos en ello, pero también podemos recordar y decir: gracias, Señor, porque también nos sacaste de un lugar que no eran tus caminos, un lugar que no te que vivíamos apartados de ti. A Oseas, cuando se le dice, relacionado a Israel, dice: te conocí en el desierto, en tierra seca. En realidad no disfrutabas de nada, no tenías nada, no había paz, no había gozo, no había esperanza, no había una alegría firme, algo certero. Pero sin embargo, Dios apareció en el Nuevo Testamento. Dice: no hay nadie quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero sin embargo nos vemos nosotros ahora, por la gracia de Dios, en sus caminos. Y es porque Dios también nos sacó, nos trajo de nuestro lamento a un gozo. Nos ha traído, nos ha dado esperanza. No teníamos esperanza y nos da esperanza, nos da alegría. Por lo tanto, en ti y en mí
¿qué nos queda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Andar en esos caminos, pararnos y detenernos y preguntar, dice, ¿cuáles son los caminos de bien? Pues Señor, ayúdame a permanecer en ellos. Ayúdame a estar siempre en ellos, alabándote, bendiciéndote, encontrando en ti la respuesta para cada situación, para cada momento que me toque transitar en ese camino, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor haciendo partícipes de ese camino, ¿no? ¿Cuántos están agradecidos por esa dicha, por ese milagro? Porque no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que sea por una cualidad, por algo externo, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Y el Señor, digamos, tiene que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a cultivar y a seguir y experimentar esa gracia y esa misericordia en medio de esos caminos que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, dice, y Él enderezará. Por lo tanto, no permitirá que nos apartemos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos dé las fuerzas, que nos dé la capacidad para no apartarnos de esos caminos y que en todo ello siempre le demos la gloria y la honra a Él. Que el Señor los bendiga.